Muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí grabando desde la Purísima, Guanajuato. Estamos con el curso sobre milagros. Estamos en la página número 94, el ego y la falsa autonomía. Y comenzamos, así es que comparte y hacemos este trabajo con mucho amor, con mucho cariño para ti, que nos importas muchísimo. Dice, el ego y la falsa autonomía. Últimamente se han preguntado cómo pudo la mente haber hecho al ego. Dice, esta es una pregunta perfectamente razonable, de hecho es la mejor pregunta que podrían preguntar. No obstante, no tiene el objeto dar una respuesta histórica porque en términos humanos el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no se siguiesen repitiendo en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente, el conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y los ejemplos son irrelevantes para comprenderlos. En cambio, la percepción es siempre específica y por consiguiente bien concreta. Cada hombre hace un ego para sí mismo. Yo soy Arturo, soy terapeuta, vivo en México, me gusta la espiritualidad, me gustan los libros y cada persona tiene una personalidad. Y eso es porque todos tenemos un ego. Y los ejemplos son irrelevantes para comprenderlos. El cambio de la percepción es siempre específica. A esa parte es la que se refiere. Yo tengo esta carrera, me dedico a dar el curso sobre milagros, el curso de milagros, doy terapia y trabajo en México, tengo 2 consultorios, uno en México, en Iztapaluca, y eso hace el ego, haces esto específico. Te dedicas a las ventas, te dedicas a contar historias, te dedicas a la nutrición, te dedicas a ser maestro de alguna actividad en particular. A eso se refiere esta parte específica. Cada hombre hace un ego para sí mismo, aunque esté sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Porque puede ser que más adelante me dedique a la música, me puedo dedicar al canto, que me puedo dedicar a vender quesadillas, a vender cosas, a vender libros, por ejemplo, que lo hacemos también por acá en México. Entonces, cada cosa, cada situación va cambiando porque es inestable, porque se va modificando. Dice, cada hombre hace un ego para sí mismo, aunque esté sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad, y otro para cada uno de los que percibe, el cual es igualmente variable, porque cada persona percibe una persona de manera distinta, y eso tiene que ver con lo que hace el ego. La interacción entre ambos egos constituye un proceso que altera a los dos, porque no fueron hechos por o con el inalterable, o sea, Dios. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña una percepción física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz para cambiar la percepción relativa como lo es en la interacción física. No hay mejor ejemplo que muestres que el ego es solamente una idea y no un pensamiento basado sobre la realidad. Dice, el propio estado mental de ustedes es un buen ejemplo de cómo la mente hizo al ego. A veces ciertamente tienen conocimiento, pero cuando lo descartan es como si jamás lo hubiesen tenido. Esta determinación es tan evidente que basta con que la perciban para constatar que ciertamente sucede. Y si eso puede suceder en el presente, ¿por qué habría de sorprender que hubiese ocurrido así en el pasado? La psicología está basada en el principio de la continuidad del comportamiento. Manifestar sorpresa ante lo inusual es una reacción razonable, pero no lo es en absoluto ante algo que ha sucedido con tanta persistencia. Por consiguiente, quisiera usar el estado mental actual de ustedes como un ejemplo para demostrar cómo puede funcionar la mente, teniendo en cuenta que son capaces de reconocer plenamente que ya no tiene por qué funcionar de esa manera. ¿Por qué habría de sorprenderse que algo sucediera en el pasado lejano cuando está sucediendo en este momento con tanta claridad? Olviden el amor que los animales tienen por sus crías y la necesidad que sienten de protegerlos. Esto se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera como una parte muy real de sí mismo. El hombre responde a su ego en forma muy parecida a como Dios responde a sus almas, con amor, protección y profunda caridad. La respuesta del hombre al yo que hizo no debe sorprenderse en absoluto. Acuérdate, el yo, cuando lo menciones, yo pequeño, minúscula. De hecho, duplica de muchas maneras cómo responderá algún día a sus verdaderas creaciones, las cuales son realmente tan eternas como él. Por lo tanto, la cuestión no es cómo responde el hombre a su ego, sino lo que cree que él es. Creer es una función del ego y mientras sigan cuestionando el origen de ustedes, lo seguirán
viendo desde el punto de vista del ego. Tú eres espíritu, Arturo no es psicólogo, no es contador de historias, contador de cuentos, contador de sueños, contador de ilusiones. Es un espíritu, un alma eterna como la tuya. A eso se refiere. Nosotros integramos estas ideas. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y en el mundo nos creamos percepciones y creamos una forma de expresarnos. Y es válida así porque estamos en el mundo. Alguien se dedica a la cocina, a la nutrición, a la psicología, a la medicina. Siempre estamos generando algo en el mundo. Dice, cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente sabrán que Dios es. Creer que hay otra forma de percibir es la idea más sublime que el ego es capaz de pensar. Esto se debe a que esa idea reconoce, aunque sea levemente, que el ego no es el verdadero yo, en mayúsculas. Socavar el sistema de pensamiento del ego tiene que percibirse como un proceso doloroso, aunque no haya nada que sea menos verdad que esto. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hubiese podrían lastimarse. Si no se hiciese podrían lastimarse. La aceleración del proceso de salvación lo ha puesto en la misma posición que ellos. Ustedes no están preparados y en ese sentido todavía son bebés. No tienen una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación. Y es posible que decidan que necesitan precisamente lo que más daño les va a hacer. No obstante, sintiéndose ahora o no, subiéndolo ahora o no, ustedes se han decidido a cooperar con un esfuerzo concertado y muy loable de volverse a la voz inofensiva y servicial. Dos atributos que necesariamente tienen que aplicarse conjuntamente. Incluso las actitudes que tienen a este respecto son necesariamente conflictuadas, puesto que todas están basadas en el ego. Esto no va a durar. Mientras tanto, tengan paciencia y recuerden que el desenlace es tan seguro como lo es de Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de plenitud pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio si ustedes consideran los conceptos que esta afirmación implica. Para el ego, dar cualquier cosa significa que tendrán que privarse de ello. De este modo, cuando asocian dar con sacrificarse, dan solamente porque creen que de alguna manera van a obtener algo mejor a cambio y por tanto van a poder prescindir de la cosa que dan. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos y que por lo tanto están continuamente preocupados por el principio de la escasez que dio origen a esta ley. Este es el significado del principio de la realidad de Freud, puesto que Freud pensó que el ego era muy débil y desposeído, capaz de funcionar solamente como una cosa con necesidades por llenar. Sin embargo, el principio de la realidad del ego no es real en absoluto. El ego se ve forzado a percibir la realidad de otros egos porque no es capaz de establecer la suya propia. De hecho, toda su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. La autoestima en términos del ego no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y que por tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Esa autoestima es siempre vulnerable a la atención, en términos de que se refiere a la condición en la que la ilusión de la existencia se ve amenazada. Esta condición predice la deflación o la inflación del ego, o sea, sentirse más, y culmina en una retirada o en un ataque. El ego vive literalmente a base de comparaciones. Yo tengo más dinero, tú tienes menos dinero, tú eres grande, tú eres bajo, tú eres moreno, tú eres de tez clara, tú tienes ojos verdes, tú tienes ojos marrones. Esto significa que la igualdad es algo que está más allá de su capacidad de comprensión. Tú y yo somos iguales, hombres y mujeres, somos iguales, somos seres humanos. Les es imposible ser caritativo. El ego nunca da con intención de repartir plenitud, puesto que precisamente fue hecho como una sustitución de esta. Por eso el concepto de agarrar surgió en su sistema de pensamiento. Todos los apetitos son mecanismos para agarrar y representar la necesidad del ego de confirmarse a sí mismo. Esto es tan cierto en el caso de los apetitos corporales como el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico porque el ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo por medio de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión del ego en el cual está completamente confundido acerca de lo que realmente es posible. Esto es lo que lo hace completamente errático. El ego cree que puede valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree él que se originó. Este es un estado de tanto miedo que lo único que es capaz de hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificación o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No obstante, no es libre de poner en tela de juicio la premisa de que da lugar a todo eso.
pues es precisamente o es premisa en su basamento, en su idea de construirse. El ego es la creencia de la mente según la cual ésta puede valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por lograr que el alma lo reconozca y establezca así su propia existencia son completamente inútiles. El alma desde su sabiduría no conciencia al ego, tampoco lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto, aunque el ego tampoco conciencia al espíritu. Se percibe a sí mismo rechazado por algo que es más grande que él, ¿ya ves? Tu alma, tu espíritu es más grande que él, lo dice aquí el texto. Dice... no obstante, no es libre de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su basamento. El ego es la creencia de la mente según la cual ésta puede valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por lograr que el alma lo reconozca y establezca así su propia existencia son completamente inútiles. ¿Ves? El ego te está atacando para que te identifiques con que eres psicólogo, que vives en México y así va creando esta idea de separación hasta que es parte de tu realidad. Es que yo tengo esta enfermedad, es que yo soy una persona que nunca va a generar esto o aquello y así te vas limitando. El alma desde su sabiduría no conciencia al ego, tampoco lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Repetimos esto para que te quede claro. Por eso la autoestima en términos del ego tiene que ser necesariamente ilusoria. Las creaciones de Dios no crean mitos. ¿Ves? Eso te dice que no creas en lo que te dice el ego, no creas en esta conciencia separada. Y aunque es posible que el esfuerzo creador del hombre se convierte en mitología, pero esto solo sucede bajo una condición cuando lo que hace el hombre ha dejado de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza es tan marcada que por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Todo sistema mitológico incluye alguna explicación de la creación y lo asocia con su particular percepción de lo mágico. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por preservarse a sí mismo, así como su interpretación de su propio comienzo. Este comienzo siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de este momento. Los ciegos que están orientados hacia lo religioso creen que el alma existía antes y que seguirán existiendo posteriormente después de pasar un lapso temporal en la vida del ego. Algunos incluso creen que el alma será castigada por este lapso. Cuántas tonterías hemos escuchado. Pero bueno, ese es otro tema. Aunque en la realidad es imposible que supiese algo al respecto. La palabra salvación no es aplicable al alma, pues ésta no está en peligro y por tanto no necesita ser rescatada. La salvación no es otra cosa que pensar acertadamente, lo cual, aunque no es el pensar que es uno del alma, debe alcanzarse antes de que el pensar que es uno sea restaurado. Es el pensar acertado, la idea de estar en conexión siempre con tu fuente. El pensar acertado dicta automáticamente el siguiente paso, ya que la percepción acertada está completamente libre de cualquier pensamiento en el que se ataca y por lo tanto el pensar equivocado es extinguido. El ego no puede sobrevivir sin juzgar y por consiguiente se le abandona. Así la mente tiene una sola dirección por la cual avanzar. La dirección que la mente va a seguir será siempre automática, pues no puede sino atacar la dictadura del sistema de pensamiento, el cual se ha adherido. Cada sistema de pensamiento tiene consistencia interna, lo que provee la base para la continuidad del comportamiento. Como te comportas, así actúas y así funcionas. Sin embargo, esta es una cuestión de confianza y no de validez. El comportamiento digno de confianza constituye una percepción significativa según el pensar del ego. No obstante, el comportamiento válido es una expresión que es inherentemente contradictoria porque la validez es un fin y el comportamiento un medio. Ambos no pueden combinarse en forma lógica porque cuando se ha logrado un fin, los medios para su logro ya no tienen sentido. Una hipótesis es verdadera o falsa y se aceptará o se rechazará de acuerdo con eso. Si se demuestra que es verdadera, se convierte en un hecho, después de lo cual nadie trata de evaluarla a menos que su estatus de hecho sea cuestionado. Toda idea a la que el ego otorga el estatus de hecho es cuestionable porque los hechos pertenecen al ámbito del conocimiento. Por eso el conocimiento es parte de tu naturaleza.
no es lo mismo conocimiento que percibir, porque la percepción tiene que ver con el ego, con todo lo que fomenta. Confundir los campos de estudio es un error del pensar como lo había reconocido los filósofos durante siglos. Los psicólogos no están a la altura en este aspecto, como tampoco muchos teólogos. Los datos de un campo de estudio no significan nada en otro campo porque solo es comprensible dentro del sistema de pensamiento del cual formas parte. Por eso los psicólogos se están concentrando cada vez más sobre el ego en un intento de unificar sus informaciones que claramente no están relacionadas entre sí. No hace falta decidir que tratar de relacionarse lo que no está relacionado no puede tener éxito. El énfasis más reciente en lo ecológico no es sino una manera ingeniosa de tratar de imponer orden sobre el caos. Ya hemos acreditado al ego un ingenio considerable, pero no creatividad. Además, debería recordarse que la inventiva es realmente un esfuerzo desperdiciado, aun en sus formas más ingeniosas. No tenemos que explicar nada, por eso no debemos preocuparnos por la inventiva. La naturaleza altamente específica de la invención no es comparable con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Ahí te da todo el contexto de hoy de esta sección. Eres creativo, eres espíritu, eres un alma eterna. De eso se trata este fantástico libro que es importante que compartas. Te amamos mucho, te deseamos mucho éxito en este día y que Dios bendiga tu alma y tu ser. Bendiciones desde Guanajuato.